Hola, ¿cómo están? Aquí yo de nuevo, soy Antonella y el día de hoy vamos a estar viendo ahora el manejo ácido-base renal, ¿ya? A modo de introducción, tenemos que saber que este manejo se hace con la finalidad de regular la concentración de protones en los fluidos corporales. El pH fisiológico del organismo está entre 7,35 y 7,45, que vendría siendo un valor bastante neutro. El ácido dona iones de hidrógeno y una base es quien los acepta, a su vez entregando iones de hidroxilo. También los ácidos volátiles, como por ejemplo el dióxido de carbono, pueden ser eliminados por la ventilación y por sobre todo por la anhidrasa carbónica, que es una enzima súper importante que veremos más adelante. Y los ácidos no volátiles, como los cuerpos cetónicos, se van acumulando en el organismo. También tenemos los ácidos débiles que se ionizan parcialmente al entrar en contacto con una solución. Estos pueden funcionar como un buffer, un ejemplo de ellos es el ácido carbónico. También tenemos los ácidos fuertes que se ionizan completamente al entrar en contacto con una solución. Entonces, acá también hay que saber que si hay una menor concentración de protones, hay una alcalemia que puede producir una alcalosis. Por su contraparte, si hay una mayor concentración de protones, podemos producir una acidemia que puede producir una acidosis, ¿ya? En esta tabla están los pHs y su concentración en los distintos fluidos corporales. Acá, bueno, lo pueden leer, lo pueden ver cómo va variando, pero cabe mencionar que el pH en el fluido de la orina está entre 4,5 y 8, un valor, un rango amplio que va desde lo ácido a lo ya un poquito más básico, que vendría siendo el 8. Y respecto al ácido clorhídrico gástrico, este tiene un valor de 0,8, o sea, es sumamente ácido. Más que nada, por eso los puse como para tener como algo para ir comparando, ¿ya? Respecto al ácido carbónico, ahí está su fórmula. Este lo que nos va a producir, bueno, como pueden ver la flecha igual, es una reacción reversible, ¿ya? Y acá participan los ácidos volátiles. Si se disocia, se va a producir bicarbonato. Y hacia la izquierda vemos la producción de CO2 y de agua. Es vital el ácido carbónico para que nosotros podamos como seguir vivos, ya que al comer una gran cantidad de carbohidrato y grasa se van a generar grandes cantidades de CO2, que este ácido carbónico nos va a ayudar y a colaborar para el tema como de taponear, de servir como buffer para este aumento de ácidos. Y la acumulación de dióxido de carbono la podemos prevenir eliminándolo vía ventilación alveolar, como lo mencioné delante. Respecto a los ácidos no carbónicos, estos vienen asociados a los metabolismos de proteínas. Estos se producen aproximadamente entre 50 a 100 miliequivalentes diariamente. Hay que eliminarlos antes que se acumulen, porque como les mostré aquí en un principio, los ácidos no carbónicos, un ejemplo eh, de ellos vendría siendo los cuerpos cetónicos que mencioné acá en la introducción. Entonces, si nosotros los vamos acumulando, obviamente van a ser dañinos para nuestro organismo. Se producen en una cantidad menor los ácidos no carbónicos en comparación a los carbónicos y la eliminación ocurre a corto plazo y esto se puede producir por el taponamiento de las proteínas y a largo plazo por la excreción renal. Respecto al metabolismo de las proteínas, estas tienen aminoácidos que son fosfatados y sulfatados y también tienen fosfolípidos que por sus fosfatos tienen también un gran como componente para poder como degradar y poder como tratar de a través de distintos mecanismos, perdón.
Entonces, según lo que hablamos recién, hice aquí un breve resumen para poder inducir lo que viene a continuación y tener los conceptos un poco más claros, por decirlo así. Entonces, la carga ácida que recibe el organismo por el metabolismo de proteínas será aceptada por mecanismos compensatorios que nos van a permitir la mantención del pH en el volumen extracelular. También se excretan ácidos a través de la generación de acidez titulable y a través de la generación de amonio. Eso es a nivel renal. También hay que considerar que a través de las heces y la orina también tenemos una pérdida de bases, una pérdida de bicarbonato, por decirlo así. Entonces, igual son factores que van influyendo, aunque sea menor, puede ir sumando. O qué pasaría en un caso de diarrea, ya esa pérdida no sería menor, sería una pérdida mayor, ¿ya? Pero esto tiene mecanismos compensatorios que pueden ser también regulados por riñones y por pulmones, ¿ya? En el cuerpo, ahora como para poder como englobarlo todo en un conjunto, además de perder ácidos, vamos a perder una pequeña cantidad de sustancias alcalinas llamadas bases, como por ejemplo el bicarbonato, como dije recién. Esto puede ser por medio de la harina y por las heces. Y aunque sea menor, es necesario considerarlo porque esto sí afecta el equilibrio del pH. ¿Ya? El bicarbonato lo vamos a filtrar y lo vamos a reabsorber prácticamente todo. Se excreta una cantidad muy mínima y en condiciones fisiológicas no se debería perder bicarbonato. Respecto a los mecanismos homeostáticos, tenemos los buffers y los sistemas de regulación. Respecto a los buffers, tenemos el tapón extracelular y los huesos. El tapón extracelular es como el mecanismo que se usa generalmente. El hueso es cuando ya no hay más taponamiento, como que ya usamos todo y ya no hay nada más que hacer, sacamos el bicarbonato de los huesos. ¿Ya? Entonces, respecto al tapón extracelular, tenemos que el bicarbonato está disuelto en la sangre, tiene una acción de buffer inmediata, un mecanismo bastante rápido, y cuando lo asociamos al protón, van disminuyendo las cantidades como de bicarbonato. ¿Ya? En la tablita que tenemos abajo, a modo de contexto, esto es como una solución que resiste cambios significativos en su pH cuando se agregan ácidos o bases. El buffer o tapón tiene como tarea mantener el equilibrio ácido-base en el organismo al neutralizar ácidos o bases excesivas y es muy importante para la mantención del pH en su nivel estable. El bicarbonato, como está en la imagen, lo podemos encontrar en forma de base y en forma de ácido respecto de su aceptación y donación de protones. Y respecto al hueso, tiene una gran cantidad de bicarbonato, es capaz de captar protones, pero se demora en entregar el bicarbonato, entonces es más lento y se usa en casos, como mencioné, de que sean superados los buffers extra e intracelulares. Respecto a los sistemas de regulación, tenemos dos, el respiratorio y el renal. El respiratorio es rápido, por lo que sirve a corto plazo, pero no logra un ajuste completo del desequilibrio ácido-base. Esto se debe a que a medida que el pulmón maneja el pH frente a una acidosis, se quita o se apaga la respuesta respiratoria. De manera que nunca va a poder corregir completamente este desequilibrio. Es decir, tengo un desequilibrio, genero esta ventilación y mientras voy regulando vuelvo a tener otro desequilibrio y así, ¿ya? En comparación al sistema de regulación renal, este es más lento, se corrige completamente el desequilibrio ácido-base y lo podemos dividir en dos procesos que son la reabsorción del bicarbonato y la excreción de protones. Estos funcionan de manera inversamente proporcional. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo agrego protones, se van a consumir más bicarbonato. Por lo tanto, voy a disminuir la concentración de los bicarbonatos. Y si yo disminuyo los protones,
van a aumentar el bicarbonato. Pero también tenemos que entender que se puede generar un efecto modificando el bicarbonato. Es decir, puedo tener un efecto modificando los protones y voy a tener consecuencia en el bicarbonato, o puedo modificar el bicarbonato y tener una consecuencia con los protones, ¿ya? Si yo aumento el bicarbonato, disminuyen los protones. Y si yo disminuyo el bicarbonato, van a aumentar los protones. Como bien sencillo. Y el riñón va a manejar pH reabsorbiendo el bicarbonato que se filtra, pero también excretando protones que terminan generando nuevo bicarbonato. ¿Ya? Esa frase es muy importante porque cuando veamos como unas diapositivas más adelante, van a entender a qué se refiere con excretando protones que terminan formando un nuevo bicarbonato. ¿Ya? Es como que un sistema que se va reciclando. Pero un ratito más lo van a entender. Respecto de la regulación del pH, también lo podemos entender con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, no sé cómo se pronunciará. La imagen pueden ver en qué consiste la fórmula. Yo no se las voy a explicar porque FC, no, traumas. Pero en el nominador está la concentración de bicarbonato que está dada por el componente renal. Y esto es mediante la reabsorción de bicarbonato, si destitulable, y la excreción de ion de amonio. En el denominador tenemos la constante de solubilidad de CO2 en sangre, que es 0.03, y esto está multiplicado por la presión de dióxido de carbono, lo cual está dado por la regulación de los centros neuronales y la excreción de CO2. ¿Por qué quise colocar esto y por qué está explicado como con una fórmula? No es como para que la aprendan o calculen cosas, pero es más que nada para que entienda que también en forma como matemática, en forma química, en forma numérica, también podemos ver la asociación de estos dos factores de regulación, tanto el respiratorio en el denominador como renal en el numerador. ¿Ya? Es para que tengan ese entendimiento. La fisiología del manejo ácido-base, principalmente en el túbulo contorneado proximal, lo que genera es la producción de la reabsorción proximal de sodio y de potasio. Necesito que se fijen en la imagen porque está bien didáctica y está bien con colores para poder entender. Sé que se ven un montón de flechas, un montón de cosas, pero fíjense solamente en lo que está marcado, que eso es lo que importa. ¿Ya? Entonces, voy a tener una bomba sodio-potasio. ¿Ya? Al tener esta bomba sodio-potasio, asociada a esta va a estar el intercambiador NHE3, que es un intercambiador sodio-protón, intercambiador 3. Este intercambiador usa la energía que fue otorgada por la reabsorción de sodio para poder excretar protones al lumen tubular. ¿Ya? Entonces, reabsorbe el sodio, usa esta energía y así yo puedo excretar protones al lumen del túbulo. Ese es el primer concepto. Entonces quedamos en que tengo un intercambiador, reabsorbo sodio y excreto protón al lumen tubular. Tengo un protón ahí. Vendría siendo ese hidrógeno, ¿ya? Ahora, este protón que fue excretado se va a asociar al bicarbonato y el bicarbonato que va a producir va a taponear, no sé cómo se dice, el protón, y al taponearlo va a generar CO2 y agua. Esto lo va a hacer gracias a la acción de la enzima anhidrasa carbónica 4. Entonces, la anhidrasa carbónica 4 que genera es que el protón excretado que se asocia a bicarbonato, al taponarlo, pueda generar CO2 y agua. El CO2, que fue producto de la reacción anterior, se va a difundir hacia la célula donde está la anhidrasa carbónica 2, que está con azul. Y esta lo que va a hacer es descomponer para obtener, va a descomponer este CO2
para poder tener bicarbonato y un protón. Y ese protón que nos descompuso esta anhidrasa carbónica, que lo descompuso del CO2, va a entrar al intercambiador NH3, que está en rojo, para poder repetir este ciclo sin modificar el pH de la orina. Entonces se va formando como un loop, ¿ya? Palabra sencilla, tengo un intercambiador, sodio, protón, voy a reabsorber sodio, voy a excretar un protón al lumen, este protón que se excretó se va a asociar a bicarbonato, al asociarse al bicarbonato se va a generar este buffer por acción de la anhidrasa carbónica que va al taponear y generar este buffer, generar CO2 y agua. Este CO2 va a difundir a la célula donde está la anhidrasa carbónica y lo que se va a producir es una descomposición del CO2 en un bicarbonato y en un protón. Y este protón yo lo voy a utilizar para poder volver a realizar este ciclo y así todo el rato. ¿Ya? Respecto de la reabsorción del bicarbonato, este se genera en el túbulo proximal. Pero antes de seguir con la reabsorción del bicarbonato, se me olvidó mencionar algo importante sobre la fisiología del manejo ácido-base, y es que lo que está en este esquema de la NH3, la anhidrasa carbónica 4, la 2, etcétera, es la principal forma que se tiene en el túbulo proximal de excretar protones, ¿ya? Pero no es la única, porque también hay una protón ATPasa que va a permitir la salida de hidrógeno y ayuda a captar el bicarbonato, ¿ya? La acidez titulable también colabora, pero tiene un límite, ya que se satura, y el amonio puede aumentar mucho más que la acidez titulable. Aumenta junto con la carga del ácido que tenga en el organismo. Esos son otros conceptos que hay que como entender. Este mecanismo es el principal, pero no es el único. Y eso. Acá está. La acidez titulable y el amonio están encerrados por el cuadradito rosado, mientras que lo otro que le mencioné está encerrado en el cuadradito verde que está ahí. Ya. Ahora sí sigamos con la reabsorción del bicarbonato. Este se produce en el túbulo proximal. Tiene una ínfima reabsorción en la zona distal. El valor fisiológico del bicarbonato en la orina es de 0. ¿Ya? Hay un intercambiador sodio-protón. A través de este el bicarbonato se encuentra con el protón que sale gracias a NH3 y se forma el ácido carbónico. También actúa la anhidrasa carbónica y se reabsorbe el bicarbonato y finalmente el bicarbonato obtenido dentro de las células saldrá de ella por la cara vasolateral, que ahí tenemos presente el cotransportador sodio-bicarbonato. Y en las células alfa intercaladas, creo, sí, alfa, se excretan ácidos hacia el lumen, que estos luego van a ser utilizados en la acidez titulable, y en las células beta intercaladas se excretan bases hacia el lumen. Y para tener como una idea como de proporción, cada que se excreta un protón, se reabsorbe un bicarbonato. Y bueno, la explicación de la imagen ya la dije, que era lo de las células intercaladas y eso. Y respecto de la excreción renal de protones, acidez titulable y amoniogénesis. Estos son otros mecanismos de excreción de protones, como mencioné anteriormente. La acidez titulable se asocia a fosfato y sulfatos. Su mecanismo en simples palabras es que el protón se secreta en el túbulo y está taponeado por los aniones. Estos provienen de un metabolismo de fosfolípidos y de proteínas. Las características que tiene es que tiene una capacidad limitada, no se adapta completamente a la acidosis, depende de la dieta y de la regulación hormonal.
Es decir, la paratormona regula el fósforo. Entonces depende de una regulación hormonal. El resultado es que se excretan protones en forma de ácido fosfórico y otros tapones. Respecto a la amoniogénesis y excreción como NH4 que vendría siendo NH4+, que vendría siendo el ion amonio, su mecanismo es que es en el túbulo proximal la glutamina se desamina y esto hace que el NH3 se difunda hacia el lumen y capta protones formando el ion amonio. Tenemos vías de secreción también, donde el ion amonio se secreta cambiando lugar con el protón. Esto puede ser por la ATPasa o por lo ENaC. También tenemos que el NH3 se difunde libremente y se une a los protones en el lumen. Las ventajas de esto es que se adapta muy bien o altamente a la acidosis, genera un nuevo bicarbonato, no depende de buffer filtrados, por ende autónomo. Y como resultado es que la excreción eficiente de protones como de ion de amonio, especialmente en la acidosis. Entonces es un mecanismo bastante como eficiente, ¿ya? La amonogénesis vendría siendo como una de las vías como principales y también se puede asociar al esquema que vimos acá, porque al final de cuentas está todo relacionado. Entonces, la principal forma del riñón de excretar protones es la generación de ion amonio. Si eso no les quedó claro, igual pueden mandar dudas, pero acá tenemos el ejemplo. El ion amonio y ay, no sé cómo se dice. Eso, así, la titulides, ay, no sé cómo se decía. Eso mismo es lo que, así, ahí está, acidez titulable, ahí está, me enredé la palabra, son como consecuencias de la principal excreción de protones, ¿ya? Los mecanismos van variando, principalmente es este. Y esto nos va a dar como consecuencia el ion amonio que tenemos acá. Así que bueno, eso sería. Muchas gracias por la atención. Cualquier duda al WhatsApp de los ayudantes. Perdón si me enredan algunas palabras o en algunos conceptos, pero igual esta materia es bastante densa. Así que eso.